titulares. Saquicela exhorta a velar por la validez del concurso de renovación de jueces. Fiscalización no logró calificar el juicio contra el exministro Santos. Ana Changuín será la secretaria de Educación Superior. Comisión continúa fiscalizando concurso para designación de contralor. La gasolina super bajará de precio desde este 12 de diciembre. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias Oromar. Desmontar el bloque 43 ITT podría costar al menos 1.800 millones de dólares, Pedro. Katy, amigos televidentes, esta cifra la dio a conocer el saliente gerente general interino de Petroecuador, Reinaldo Armijos. Es decir, el valor es muy superior a lo estimado inicialmente. Aquí iniciamos Noticias Oromar, primera emisión. Y aquí les contamos que la Comisión de Fiscalización no logró aprobar la moción para calificar el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos, quien, por cierto, horas antes compareció. Con 5 votos en contra y 4 a favor, la Comisión de Fiscalización no logró calificar el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos. A la moción presentada por el asambleísta Lenin Barreto, 9 asambleístas presentes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, por tanto no ha sido aprobada la moción, señora presidenta. Y aunque el legislador Lenin Barreto solicitó reconsideración, no se lograron los votos necesarios. Esto fue cuestionado porque al existir juicios políticos represados, se le deben dar prioridad. Que la Comisión de Fiscalización inicia los tiempos para tratar 3 juicios políticos notificados con expediente digital. 1, el juicio político al exministro Santos. 2, el juicio político al exministro Zapata. Y 3, el juicio político al actual fiscal general del Estado. Eso yo he sido notificada por parte de la Secretaría y del presidente de la Asamblea Nacional. El resto de juicios políticos que todo el mundo me ha preguntado, y yo les voy a responder lo mismo que les he dicho desde el día 1. Nosotros solicitamos que el presidente Kronfle nos remita a través de Secretaría el listado de los juicios políticos con su respectivo expediente. Aunque durante la sesión también expusieron otros cuestionamientos al darle celeridad al caso. Que se quiera acelerar para un juicio político al actual fiscal general. Esa es mi gran preocupación, señora presidenta, la he manifestado por medio de este pedido de voz que lo he hecho. Le agradezco por respetar mi derecho, gracias a usted, gracias señores comisionados. Pero horas antes el exministro Santos acudió a comparecer. Generación, tengo el orgullo de decir, soy el ministro que más he autorizado generación privada en el país, sin el gasto de un centavo del Estado. La Constitución, de acuerdo a las leyes, el suministro energético es un monopolio del Estado. Solo por excepción puede entrar un sector privado. Es el Estado el responsable y el que tiene que hacer las plantas de generación con su dinero. Se quedó sin dinero el Estado. La generación se estancó. Y es que el exfuncionario fue cuestionado por declaraciones acerca de la crisis energética. Es increíble lo que hemos escuchado el día de hoy, un ministro que realmente no tiene absoluta responsabilidad en nada. O sea, no sé para qué está el ministerio, entonces, démosle todas las competencias y la política de generación de energía al CNE. Así de fácil. Y sobre todo cuando un ministro en un medio de comunicación comenta, me confié que Colombia iba a vendernos gran cantidad de energía a un precio conveniente, calculé mal, es un error humano. Durante su comparecencia informó que no leyó las cláusulas del contrato de compra de energía a Colombia, que según la actual ministra, el costo supera el 35% del valor normal. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para proponer reformas al Código de la Democracia. A continuación, escuchemos las declaraciones. Las infracciones leves van de un salario básico a 10 salarios básicos. La propuesta que estamos haciendo es
entre 1 y 5 salarios básicos. La infracción grave, se establece la infracción grave en el inciso primero del artículo 278, 11 salarios básicos, $4.950, hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos. La propuesta nuestra es hasta 10 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación hasta 6 meses. En el artículo 279, actualmente las infracciones electorales muy graves son sancionadas con multa desde 21 salarios básicos hasta 70 salarios básicos. La multa estamos proponiendo es de 10 salarios, 4.500, hasta 50 salarios, $28.500. Por otro lado, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, propone que el Consejo de la Judicatura vele por la validez del concurso de renovación de jueces. Mi propuesta es que hagamos un exhorto, y eso es absolutamente posible. Un exhorto no cuestionando a nadie, vamos a cuestionar a los compañeros y a los que concursan. El Consejo de la Judicatura a que pueda velar por la validez del proceso. Que es Iván Saquicela, el vocal Fausto Murillo, está reclamando y pide que se aplique el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial que determina la nulidad. No estamos diciendo que el Consejo no tenga competencia, no estamos diciendo que no haya concurso. Estamos diciendo que se lleve en buena ley. Esa es mi propuesta al Pleno de la Corte y ante el país. Y no es un tema personal. Lamentablemente el doctor Terán, sus actuaciones han sido seriamente cuestionadas en el país. Actuaciones en general y concretamente en el concurso, que hace daño a la función judicial y a su legitimidad. Nosotros vamos a callar aquello, quizá simplemente con el criterio o argumentación de que no tenemos competencia. Yo creo que a todas luces, colegios de abogados, académicos, comunicadores sociales, organismos internacionales, organismos nacionales, ahora mismo están conectados cuántos organismos, organizaciones se preocupan de los cuestionamientos que existen en el concurso. La Asamblea Nacional se pronunció luego de que la legisladora Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, asegurara que no recibió los expedientes completos de los juicios políticos que quedaron pendientes. El Parlamento desmintió las declaraciones y señaló que la Asamblea sí ha cumplido con cada uno de los requerimientos solicitados. Además, indicó que las declaraciones de Aguirre se realizaron con posterioridad a la entrega de la documentación solicitada. La Comisión de Participación Ciudadana continúa dándole tratamiento al concurso para la designación de Contralor. El actual titular de la entidad, Mauricio Torres, fue llamado a comparecer, sin embargo, no acudió. El concurso para la designación de Contralor sigue en análisis de la Comisión de Participación Ciudadana. Uno de los llamados a comparecer fue el Contralor Mauricio Torres, en calidad de expostulante, sin embargo, no asistió. Esto es, como Contralor General del Estado, debo mencionar que mis actuaciones en el ejercicio y cumplimiento de mis funciones se circunscriben a las atribuciones descritas en el artículo 212 de la Constitución y el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no encontrándose dentro de dichos enunciados normativos nada relacionado a procesos de selección y designación de primeras autoridades de los distintos órganos de poder público, de tal forma que no corresponde a esta autoridad pronunciarse sobre aquello que no es de su competencia. Argumento que fue cuestionado por varios legisladores. O autoridad pública, no existe base legal que sustente el argumento del señor Contralor Torres. Moral y jurídicamente obligado a comparecer a la mesa legislativa. Así que, señor presidente, yo me acojo a las palabras de mi compañero, que sea reiterada la invitación. Quien también asistió fue el presidente de la Comisión Ciudadana para la selección del Contralor. Las fases por las cuales la Comisión Ciudadana se formó empezó desde el año 2021, inclusive con la creación
de las veedurías, que ellos ya nos cuentan claramente en detalle cómo fueron seleccionados o nominados. La Comisión Ciudadana pasó una fase de convocatoria, una fase de admisibilidad, una fase de revisión de méritos, una fase de sorteo público, escrutinio público e impugnación ciudadana, para formarse finalmente la Comisión Ciudadana. Durante varias horas, Chalco explicó todo el proceso que conllevó al concurso para la titularidad de la Contraloría, aunque también asistieron veedores. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y mucha atención, porque la audiencia de casación por el caso de lavado de activos en la que están involucrados los hermanos Salcedo no pudo instalarse por enfermedad de uno de los abogados. Por un quebranto a la salud del abogado de los hermanos Noé y Daniel Salcedo, no se logró instalar la diligencia de casación interpuesta por la Fiscalía contra el sobreseimiento que recibieron los Salcedo y 2 personas más por un caso de lavado de activos. Estaba previsto que la audiencia se llevara a cabo en la Corte Nacional de Justicia este lunes 11 de diciembre. Por lo que luego de dar paso al diferimiento, el abogado tiene 24 horas para presentar un certificado avalado por un médico del sector público. Caso contrario, será multado con 2 salarios básicos unificados. Recordemos que este caso inició en junio del 2020, cuando Noé fue detenido en la frontera de Ecuador con Perú en posesión de $47,000, que según la policía no pudo justificar en ese momento. Sin embargo, en 2022, un tribunal de El Oro ratificó el estado de inocencia. Esta no es la primera vez que esta diligencia se suspende. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado se manifestó sobre la información que circula en redes sociales de las supuestas pruebas falsas en torno al caso Odebrecht, donde Jorge Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. En el documento se detalla que esta causa fue procesada en la administración del exfiscal general Carlos Vaca, donde dichas pruebas fueron sujetas a contradicción y valoradas por los jueces de la Corte Nacional. Además, se recalca que Glass no solo cumple sentencia por esa causa, sino también por casos de sobornos y hechos relacionados a corrupción durante su desempeño como funcionario público. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Entre otras noticias, Manabí ya tiene gobernador Pedro. Y estaremos también conversando después de la pausa publicitaria con Fernando Icaza. Él es analista precisamente para un poco hacer algunos análisis en torno a las declaraciones del embajador norteamericano en nuestro país. Ya regresamos. Seguimos con más información, amigos televidentes. El presidente de la República, Daniel Noboa, nombró a la abogada Ana Chaguín como la nueva secretaria nacional de Educación Superior. La también docente universitaria fue viceministra de Gobernabilidad en el mandato de Guillermo Lasso. Es abogada especializada en intervención social y sistemas de protección, experta en derecho parlamentario, diseño y evaluación de políticas públicas, derecho financiero y máster en derechos humanos. Chaguín será la sucesora de Andrea Montalvo. El directorio de la empresa pública Petroecuador, delegados del Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría de Planificación nombraron a Eduardo Miranda como gerente general subrogante de Petroecuador. Miranda cuenta con una maestría en administración de empresas y un título de tercer nivel como economista, según ENCO. El nuevo funcionario reemplazará a Reinaldo Armijos, quien también se venía desempeñando como titular encargado. La inestabilidad ha caracterizado la gestión de la empresa petrolera en los últimos 2 años y 7 meses, donde han pasado 9 gerentes por Petroecuador. Atención, la gasolina super bajará de precio a partir de hoy, 12 de diciembre de este año. El combustible costará $3 con 61 centavos, es decir,
67 centavos menos que el precio fijado para noviembre. Así lo dio a conocer la estatal Petroecuador en un comunicado difundido en sus redes sociales. El cálculo de este valor se realiza sobre la base de los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional. El pasado 30 de noviembre el precio del petróleo cerró con una baja del 2.4% y se cotizó en $75.96 el barril. Las gasolinas Extra y Ecopaís mantienen su precio congelado en $2.40 el galón, así como el diésel para el segmento automotriz en $1.75. En otras noticias, este 11 de diciembre el presidente de la República, Daniel Noboa, cambió de parecer sobre 4 gobernadores apenas 8 días después de designarlos, los reemplazó. Se trata de las provincias de Los Ríos, Napo, Santo Domingo y Loja. Por ahora se desconocen los motivos, pero en el caso de Los Ríos la designación inicial fue controvertida debido a que se mencionó que siendo director de la cárcel había participado de un festejo con alias Fito. Además, el primer mandatario designó a los gobernadores de Esmeraldas, Tania Hidale, Obando Bone, y de Manabí, Gustavo Guillermo Aguilar García. Previo a la llegada del fenómeno El Niño al país, el Cabildo de Guayaquil realiza acciones preventivas para mitigar los efectos del evento climático en la urbe porteña. Previo a la llegada del fenómeno El Niño al país, el Cabildo de Guayaquil viene realizando acciones preventivas para mitigar los efectos del evento climático en la ciudad. Capacitaciones a comités barriales, charlas, fumigaciones, información de zonas de inundación y limpieza de canales son algunas de las acciones que se han venido realizando por parte del municipio de Guayaquil. El plan preinvernal consiste en la limpieza de más de 199 canales que tenemos, sector del canal 36 que corresponde a Orquídeas y Mucho Lote. Favara señaló, como parte de las acciones del municipio para el fenómeno El Niño, se procedió a la limpieza de canales prioritarios identificados en 42 puntos críticos de la urbe, tanto en el norte como en el noroeste. Que fueron identificados en el norte y noroeste. Básicamente este canal de aquí es un canal que tiene una longitud de 1.645 metros lineales, se está haciendo la limpieza y los beneficiados son alrededor de 250.000 personas que son las que habitan entre Orquídeas y Mucho Lote. Actualmente nos encontramos en la ejecución del plan preinvernal, el cual lleva un avance del 40%. Se limpia en los canales todo lo que es el asolve, la basura, los desechos, para con esto evitar que se taponen las alcantarillas. Por su parte, la unidad de proyectos SUMAR del municipio de Guayaquil, a través de su directora, Emilene Aguayo, resaltó las distintas acciones que se realizan hacia la ciudadanía de cara a este evento climático. Hemos desarrollado varias actividades que buscan mitigar los posibles efectos del fenómeno del Niño. Desde la comunidad, nosotros trabajamos en talleres, charlas, capacitaciones para la comunidad con diferentes organizaciones y empresas públicas, ya sea Urbaceo, EMAPAC, Interagua, donde buscamos capacitar a las personas al respecto de cómo debemos y cómo tenemos que prevenir estos posibles efectos que traerá el fenómeno del Niño. Finalmente, Guayaquil tiene una decena de zonas vulnerables a inundaciones y como una de las medidas de prevención por parte del municipio de Guayaquil, ha emprendido distintas acciones como mantenimientos de ductos, canales y alcantarillas en la ciudad, sumados al presupuesto de 25 millones para hacerle frente al fenómeno El Niño. Galápagos recibió una donación de equipos e infraestructura para actividades de control y monitoreo con un valor estimado de $80.000. La Fundación Jocotoco y Willweight, patrocinadores de Bezos Earth Fund y Rewild, aportaron de esta manera a reforzar la vigilancia en el archipiélago ecuatoriano. Y para estas festividades de Navidad y Año Nuevo no existirán racionamientos de electricidad a escala nacional. Así lo informó la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo.
Durante las fiestas de Navidad y fin de año no existirán razonamientos de electricidad a escala nacional. Así lo informó la ministra de Energía y Minas, Andrea Rojo, en días pasados en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. No obstante, desde el gobierno central buscan las distintas fórmulas para cumplir con dicha promesa y una de ellas podría ser el aumento de las horas dentro de esta crisis energética. Con el Operador Nacional de Electricidad, con el SENACE, para poder dar una fecha para el fin de los apagones. Al momento y con la planificación que estamos teniendo, nosotros tenemos previsto suspender los apagones para la época de fiestas. Sabemos que es un periodo importante en el que no pueden haber apagones y tenemos previsto para estas fechas suspenderlos en base a la toma de decisiones, a la planificación y al buen manejo de las reservas hídricas en los 2 embalses que presenté hace un momento. Arrobo mencionó que no existirá un incremento en las tarifas del servicio público de electricidad para los sectores residenciales y comercial. Enfatizó sobre los acercamientos realizados con los representantes del sector industrial con el fin de fortalecer el sistema a través del autoabastecimiento de energía. Pliego tarifario que es expedido por parte de la Agencia de Regulación, en el que la tarifa eléctrica no va a subir para el consumo residencial. Es decir, que los ecuatorianos no van a pagar los platos rotos de esta crisis energética mientras nosotros trabajamos operativamente para que esto se mantenga a largo plazo y poder abastecer el servicio eléctrico nacional. La titular de Energía y Minas expuso ante los miembros de la comisión la grave crisis que afronta el sector eléctrico debido a la falta de planificación, ingreso de nueva generación y altos costos de importación de energía desde Colombia, por lo que planteó soluciones urgentes para el sector eléctrico que se encuentra en terapia intensiva. Así lo mencionó en las redes oficiales del ministerio. Los costos de compra de energía a Colombia se han subido en un 35%. Esto es, en condiciones normales, esto jamás lo habíamos visto. Es que hemos dejado salir del país, hubiéramos podido afrontar esta crisis de una manera distinta, sin contar otros costos externos, que son situaciones que nos pudieron poner en una mejor posición para actuar en el sector. Arrobo mencionó que en las próximas semanas se prevé una reunión con el ministro de Energía de Colombia con el propósito de revisar los costos de importación de electricidad y aliviar la carga fiscal para el Estado ecuatoriano. Este domingo se realizó el encendido del árbol navideño más grande del país. La estructura está ubicada en el Parque de Cuenca y permanecerá hasta el 6 de enero de 2024. 3, 2, 1, 0. El árbol de Navidad más grande del Ecuador se encuentra en la capital Azuaya. Con 32 metros de altura, así luce la infraestructura en la explanada del Circo Social, al sur de Cuenca. Y ustedes recordarán que el árbol era siempre una estructura. En esta ocasión pues le hemos puesto follaje y además hay un acceso interno al árbol para que está lleno de estrellas y otras cosas más para que les traigan a sus hijos. Permanecerá allí hasta el 6 de enero de 2024. En el primer día se ganó la ovación y admiración de los asistentes, entre locales y visitantes. Es el tercer espacio en ser iluminado. Empezaron por el centro histórico, el último sábado, la avenida Solano y sus edificaciones. Yo creo que hemos fondeado cerca de unos $600.000, ese es el presupuesto que tiene anualmente la Fundación Iluminar. Hemos pasado unos pocos cientos de miles más, porque evidentemente hay que ir mejorando, sobre todo en las parroquias rurales también. Hemos enviado los temas de alegorías, de Navidad, etcétera, pero por sobre todo hemos hecho autogestión. Varios de los temas y de fachadas, yo quiero agradecer a la empresa privada, por ejemplo, que muchos de ellos se han sumado. En los próximos días se prevé iluminar parroquias rurales, miradores y espacios de la terminal terrestre y el aeropuerto de la ciudad. Vamos a tener 25 lugares para recibir el año 2024 en 25 barrios, así que la fiesta va a ser en Cuenca y que vengan y disfruten de una ciudad que muchos dicen que estamos en Europa, pero yo creo que vamos a ser mejor todavía. Es importante, Pedro y amigos, que a pesar de lo que se vive en el país, todavía se mantiene la esperanza y la ilusión de mejores días con la Navidad. Precioso ese árbol inmenso. En varias ciudades del país también están ubicados algunos árboles que permiten proyectar esa energía de esperanza
en nuestro país. Vamos a la pausa y ya regresamos para conversar con Francisco Icaza, analista, precisamente para hacer una revisión y análisis de las declaraciones del embajador norteamericano en nuestro país. Ya regresamos. Ya saludamos a nuestro invitado Francisco Icaza, analista, quien nos va a acompañar precisamente para hacer algunos análisis sobre las declaraciones que en días pasados hizo el embajador norteamericano en nuestro país, que dejó en shock a los ecuatorianos, pero creo que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, mi querido invitado Francisco Icaza, vamos a recordar las expresiones del diplomático norteamericano para nuevamente regresar y conversar con usted. Por favor, producción. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. Francisco, estas denuncias generalizadas, ¿sería o se podría considerar como una irresponsabilidad o tiene alguna intencionalidad? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, el embajador, lo que está dando su opinión en este momento, diría que el embajador se ha vuelto tan ecuatoriano como cualquiera de nosotros, porque ya tantos años viviendo aquí es inevitable darse cuenta de todas estas cosas. No son cosas que no sabemos como secreto a voces. El problema es que no hemos hecho nada al respecto. Pero ya que lo menciona el embajador americano, pues ya tiene otro peso en este sentido. Veamos más o menos de qué persona estamos hablando. Estamos hablando del embajador de Estados Unidos, ¿no? El representante del gobierno de dicho país, de la visión, de la proyección del gobierno de Estados Unidos en nuestro territorio. Lo que quiere decir que esto no es en vano, ¿ya? O sea, no es absolutamente en vano. Más allá de lo que vemos, ¿verdad?, que es el árbol, las opiniones del embajador, está el bosque. Detrás de esta opinión, lo que hay es una percepción del gobierno de Estados Unidos hacia nosotros. Y esto no es nada nuevo, porque ya lo hemos visto en años pasados, en los que ciertos personajes cuestionables fueron despojados de su visa americana, que claro, es la máxima sanción que puede dar una Estados Unidos en este caso. Pero ¿no cree que por respeto a los ecuatorianos, al hacer estas denuncias, debería de especificar con nombres y apellidos quiénes están involucrados en los supuestos actos ilícitos y no generalizar, porque si no está tirando estiércol con ventilador? Realmente él no está en la obligación de especificar, no tiene el deber de especificar a qué se refiere. Digamos, este discurso de él está bastante bien calculado en este sentido. ¿Por qué? Porque el rol de un embajador, de un diplomático, normalmente no es intervenir en el acontecer político de los países. Claro. Pero entonces no lo hago público, sino que más bien contribuyo políticamente con el gobierno para darle los insumos y que se hagan las respectivas investigaciones. Claro, claro. O sea, yo creo que más pistas no nos han dado. O sea, más pistas no nos pudieron haber dado en este sentido. Hemos visto las personas que han sido despojadas de su visa americana. Son personas que nosotros mismos sabemos dentro de nuestro medio que son muy cuestionables, muchos de ellos. Entonces, el embajador ha extendido hasta un extremo, diría, tolerable, el sentido de mantener su rol diplomático dentro del país. Porque realmente, si sabemos, ¿no?, cómo funciona el derecho internacional, los embajadores diplomáticos tienen prohibido intervenir en el acontecer político de los países. ¿Y con estas declaraciones no es una intromisión? No, no lo veo así. Él realmente está opinando, pues, en favor de qué. A ver, en favor de sus ciudadanos. No está opinando, está haciendo denuncias graves y contundentes. Ahí va el tema. ¿A quién representa él aquí, aparte de su gobierno? Pues a los ciudadanos americanos. Hay ciudadanos americanos en Ecuador viviendo, tratando de invertir en negocios,
tratando de hacer inversiones en Ecuador? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, esto debe ser ya, él debe ser el vocero de una preocupación mayor detrás de él, de los mismos ciudadanos americanos que habitan en el Ecuador, en este sentido. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos hecho, como país, mucho al respecto por solucionar nuestros propios problemas, al punto que a los mismos ciudadanos extranjeros que están habitando en el Ecuador, pues los está afectando también en este sentido. O sea, el Ecuador como país no se ha hecho cargo de esos problemas como ha sido debido, ¿no? Entonces, diría que si lo extendemos al extremo, ¿verdad?, de que él habla en nombre de los ciudadanos americanos que habitan en el Ecuador, que invierten en el Ecuador, tiene un extremo tolerable en este sentido de sus funciones diplomáticas. Claro, y no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones el embajador norteamericano de nuestro país sobre los narcos generales. Ya lo hizo, le retiraron las visas a varios de ellos y simplemente se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía que prácticamente es incipiente. ¿Cómo instrumentar este nuevo proceso para ir más allá de una investigación que no tiene ningún resultado hasta el momento y que lo que queremos es ecuatorianos que se intervenga para neutralizar estos actos ilícitos que le están haciendo daño al país y que terminan finalmente con actos de violencia, que es lo que estamos pagando las consecuencias los ecuatorianos? Exacto, y como bien lo mencionó, ¿no? ¿Qué más pista que quitarle la visa a ellos? Es más o menos diciendo, hey, por aquí es que tenemos que investigar, ¿eh? Pero es que sancionar, pues, no solamente retirarle las visas, sino sancionar. Exacto, pero eso somos nosotros. Ellos más o menos nos han dado la pista, hey, por aquí, ¿no? Entonces, nosotros a nuestro país no lo dejamos entrar, claro, pero ustedes vean cómo se hacen cargo de él, en ese sentido. Entonces, el embajador también dijo que, o sugiere a los ecuatorianos que hay que aprobar esa ley de extinción de dominio. ¿Esta será una de las formas para combatir el lavado de activos, los actos ilícitos? Ahí viene la pregunta, y esta es la parte clave. Mucho de nuestro crimen organizado tiene raíces políticas. Y quienes decidieron no aprobarla la vez anterior que se la propuso, fueron justamente políticos de la Asamblea. Lo cual nos prueba algo aún más grave, que el crimen organizado tiene una seria conexión política. Entonces, sí sería útil aprobar la ley de extinción de dominio, y si no la aceptaron la vez pasada en la Asamblea, por tener que ver con intereses inmiscuidos de algunos asambleístas, quiere decir que es un buen camino, porque si a ellos les preocupa en la Asamblea, ¿no? Hay honrosísimas excepciones en la Asamblea, pero si a ellos les preocupa que les despojen de bienes ilícitos a algunos personajes cuestionables, quiere decir que vamos por buen camino como sociedad, ¿no? Porque en la Asamblea sabemos que está plagada de gente de dudosa reputación y, digamos... ¿La anterior o esta, Francisco? La anterior, y hemos heredado algunos de la anterior en esta. Así que no nos hemos librado de mucho, que digamos. O sea, políticamente están protegiendo para que no se apruebe este tipo de ley. Y también nos preguntamos si el sistema judicial está preparado para instrumentar estos procesos, si es que se aprobaría esta ley de extinción de dominio. Chus, a mí me encanta ser optimista, pero la verdad nuestro sistema judicial es el primero que estuvo plagado por el crimen organizado. Es el primero que está contaminado por representantes de los criminales. Hemos visto cómo jueces, abusando de la ley, liberan a criminales que flagrantemente han sido vistos en actos brutales. O sea, la justicia debería hacerse cargo, pero el camino aquí va a ser una depuración generalizada de las instituciones, y para eso necesitamos depurar nuestro servicio de inteligencia ecuatoriano, ¿verdad? Porque depurando nuestro servicio de inteligencia policial y militar, tendremos ya cierto control sobre estas personas en las instituciones públicas, pero hoy por hoy, si me preguntan a la fecha, ¿verdad? 12 de diciembre de 2023, las instituciones que gobiernan en el Ecuador están contaminadas por el crimen organizado. Y de acuerdo a las declaraciones del embajador, hasta equipos de fútbol. Y no es ninguna sorpresa, porque ¿qué mejor negocio que el fútbol para lavar activos? No hay límite en las ganancias de los futbolistas. Pero el tema es que hay que puntualizar cuáles y quiénes están detrás de estas actividades ilícitas a través del fútbol, a través de los medios de comunicación, que ya dijo el mismo embajador Michael Fitzpatrick, que precisamente hay medios que están distorsionando las narrativas para favorecer a quienes están detrás de estos
negocios o actividades ilícitas u oscuras. Francisco, mire usted que la UAFE hizo una denuncia a través de uno de los medios de comunicación a nivel nacional, El Expreso, en donde cita que hay 1.280 informes en donde constan de personas que están vinculadas en lavado de activos en el país y que estos documentos reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. No se instrumenta absolutamente nada. Ahí están. Bueno, qué bueno escuchar esto de la UAFE, porque yo hasta hace algunos días he pensado que la UAFE es una institución que básicamente se le carga a las personas que han evadido un poco y no tanto. Por ejemplo, a los notarios que debían como $3 les cayeron con multas. Pero yo no he visto acciones concretas de la UAFE en cuanto al lavado de activos. O sea, pero al menos escuchar esto, que la UAFE ha derivado ciertos casos a la Fiscalía, que yo honestamente pues me acabo de enterar. Bueno, pues nos dice que a lo mejor esta UAFE actual pues tiene otra postura en relación a las anteriores, que a manera de, digamos, de actuar como supuestos defensores del país contra el lavado de activos, en realidad lo que hacían era, como dicen por ahí, ¿no?, cargársele a los giles, a los pequeños, a los peces pequeños, y dejar nadar libres a los peces grandes. Porque en este país, Pedro, ¿en qué momento ha caído un criminal de cuello blanco? ¿En qué momento? Ningún momento. Siempre caen los peces chicos. La UAFE es una institución que, si está diseñada como está diseñada, los primeros que deberían de caer son los delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? Que son parte de las grandes estructuras criminales. Acuérdense de algo, lo que nosotros vemos en las calles, esos raterillos, esos traficantes en las calles, son solo lo más bajo de la cadena de una organización criminal, donde normalmente hay vínculos políticos y sociales, ¿no? ¿Y hasta dónde llegarían los alcances o los tentáculos de estas actividades ilícitas? Recordando que un ex investigador de esta agencia internacional de Israel, Al-Mossad, estuvo con su equipo de investigación y tuvo que retirar a todo su equipo precisamente porque él denunció que estaban corriendo peligro la vida de todos estos miembros del equipo de investigación, porque hay gente muy poderosa que está vinculada en actividades ilícitas en nuestro país. Frente a eso, estamos secuestrados de las mafias delincuenciales. ¿Estamos frente a un narcoestado, Francisco? Me temo que sí. Me temo que sí. Si me pregunta Pedro los alcances, yo le diría que ellos llegan al punto de ser los investigadores que investigan. Llegan a ser al punto de ser los jueces que juzgan. Llegan a ser al punto de ser los legisladores que legislan. Y llegan a ser al punto de aquellos que están en el Poder Ejecutivo y mandan. A ese punto han llegado. Porque una cosa es que hayan empezado como vecinos. El vecino sospechoso que vive al lado de la casa. Ellos ya superaron esa etapa. Ya son parte del Estado. Ya son parte del sistema de gobierno. Ya son parte de la estructura. O sea, el camino está ahí. Lo que tenemos que depurar son las instituciones, recobrar la institucionalidad del Ecuador. Pero todo está contaminado, usted mismo lo acaba de mencionar, la parte política, la función judicial, el sector empresarial, etcétera. ¿Cómo hacemos esa depuración? Y qué bien que lo menciona. ¿Necesitamos una cooperación internacional o tenemos la capacidad de hacerlo en nuestro país? Los estamentos del Estado están contaminados casi en su totalidad, con honrosas excepciones probablemente. Había una cosa, ¿no? En la profesión de abogado que practicó, estaba cerca de lo corrupto que es este sistema, ¿no? Y muchos abogados que me escuchan en este momento lo han de saber. Nosotros hemos sido testigos de primera mano de cómo la corrupción en pequeñas cosas se ha tomado el sistema, y vénganse en las más grandes. Y si usted me pregunta si el Ecuador está en capacidad de autodepurarse, no. El Ecuador necesita cooperación internacional. Porque si a algo le temen el crimen organizado, es a países que aquí no tienen nada que perder, que simplemente hacen su trabajo, ¿no? Perfecto. El Ecuador no puede solo con esto. Ya no. Hemos llegado a un punto en el que el crimen, si el crimen es globalizado, la solución es globalizada igualmente en este sentido. En serio que esto aterra. Muchísimas gracias, Francisco Icaza, por sus valiosas y sus aportes importantes alrededor de este tema que definitivamente siguen preocupando a los ecuatorianos. Ya regresamos de inmediato. Muchas gracias. A usted.
Amigos televidentes, seguimos con información. Los exteriores de una tienda ubicada en la vía Tosagua, Bahía, fue el escenario de un hecho violento en el que 2 personas perdieron la vida al instante y otra murió en una casa de salud, a la que fue trasladado después de resultar herido. Se presume que los asesinos utilizaron armas tipo fusil para el ataque. Las víctimas fueron identificadas como César Matías Cedeños Rojas, de 27 años, Medardo Agustín Santana Medranda, de 25, ambos con antecedentes penales, y Mario David Mera Mejía, de 23. Y un fuerte incendio en el sector Yaviuco, en el Parque Nacional Cajas de la provincia de La Suay, seguía activo hasta horas de la tarde de este 11 de diciembre. Las autoridades pertinentes aseguran que la situación es de alto riesgo. Un incendio forestal en la parte alta de Yaviuco, en el Parque Nacional Cajas, que aún no es controlado. Sixto Eras, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, indica que personal de los Casacas Rojas, militares y guardaparques de etapa EP están en el sitio. Habla de unas 80 personas. Y sobre todo en esta época de más de 100 días de estiaje que hemos tenido, realmente usted debe conocer que en este caso el combustible, hablo del pajonal, está completamente seco. El asunto de la topografía, que es bastante irregular, mientras más irregular, mayor es la contaminación del fuego. Y por los calores que hemos tenido estos días por el asunto del sol, hace que definitivamente sea un verdadero riesgo. Hasta el cierre de este reporte se desconocía el número de hectáreas afectadas por el fuego. Sin embargo, por la topografía, el uniformado teme lo peor. Pero mientras más va avanzando, y si de pronto tenemos bastante viento, fíjese el daño que vamos a tener en la biodiversidad y el ambiente, sabiendo que el Cajas es el agua y es el oxígeno. A pesar de la situación en Yaviuco, Eras es optimista y espera que el incendio se pueda sofocar hasta el martes 12 de diciembre. Solamente se puede trabajar con equipo, en este caso, y con herramientas manuales. Por la cantidad de hectáreas consumidas en lo que va del año en la capital azuaya, Bomberos Cuenca no escatima esfuerzos, por lo contrario, fortalece sus campañas a propósito de la Navidad y fin de año. Evitemos enviar globos. Imagínense, es llevar fuego de un lugar y que caigan en otro sitio. Imagínense si cae en algún bosque, en algún llano, con esta sequía que estamos pasando. Realmente pasa a ser posiblemente incendios de grandes proporciones. Con eso estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. El día de mañana tendremos más información. Y estaremos también conversando con el periodista Emilio Palacio sobre temas de coyuntura política nacional. De nuestra parte, muchas gracias. Buenos días. Felicidades.